Miren, en esta ocasión quiero abrir el primer paréntesis de la carta a los Hebreos. Abrir el primer paréntesis. Y por favor acompáñenme a la primera carta a los Corintios en el capítulo 7, versículo 25. ¿Por qué voy a hablar de este tema? Bueno, estamos en el mes del amor y de la amistad y no cabe duda que necesitamos siempre recordar cuál es el concepto que nosotros como creyentes tenemos respecto al matrimonio, respecto al noviazgo y qué es lo que nosotros debemos inculcar en nuestros hijos y modelar también en nuestras vidas. Primera Corintios capítulo 7, versículo 25. Así que ahora voy a hablar brevemente acerca de algunos principios para el noviazgo cristiano. Versículo 25. Acerca de las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como uno que ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. El apóstol Pablo en el capítulo 7 está tratando con algunos problemas que hay en la iglesia de Corinto respecto al matrimonio. Y en la iglesia han surgido preguntas también sobre, no solamente sobre los que están casados, sino sobre los que no se han casado. Ahora, tenemos que considerar algunas cosas que son muy importantes. Primero, el contexto de la carta a los Corintios es diferente a nuestro contexto. Por lo tanto, no podemos simplemente aplicar lo que el texto dice sin entender las circunstancias en las que están dadas. Por ejemplo, en el verso 26, el apóstol Pablo nos deja ver un poquito del contexto que da pie para las instrucciones que va a dar. Pienso entonces que esto es bueno a causa de la aflicción presente. Así que las indicaciones que el apóstol Pablo va a dar sobre las relaciones que nosotros conocemos como noviazgo están situadas en un contexto donde el tiempo está lleno de aflicciones. Él habla de las aflicciones del tiempo presente. Las aflicciones del tiempo presente no se refieren a las aflicciones de nuestro tiempo. Recuerde que el apóstol Pablo está escribiendo en un contexto distinto, está hablando acerca de las persecuciones que la iglesia está sufriendo y que todavía tendría que sufrir, y en ese contexto el apóstol Pablo anima a considerar con mucho cuidado, con mucho detenimiento el asunto de si casarse o no casarse. El contexto es distinto, el contexto es diferente, no es nuestro mismo contexto. No se olvide, si usted lee del 25 en adelante, va a ver algunos versículos que señalan las aflicciones que estaban a la puerta, ya que Pablo, como apóstol de la iglesia del primer siglo, sabe muy bien que la destrucción del templo iba a traer muchas aflicciones, persecuciones, iba a traer destierros, iba a traer mucha aflicción y él considera que no es preciso que en un tiempo que sería caracterizado por mucho dolor, se casaran por las complicaciones que un matrimonio tendría en ese ambiente. No es lo mismo huir de una persecución cuando eres soltero que huir de una persecución cuando estás casado y cuando tienes hijos. No es lo mismo sufrir alguna aflicción solo que sufrir alguna aflicción casado y con hijos. Pero las circunstancias del apóstol Pablo no son nuestras circunstancias. Sin embargo, hay algunos aspectos que tenemos que considerar y que son aplicables a nuestro tiempo, a nuestra generación también. El apóstol Pablo dice esto: acerca de las doncellas no tengo mandamiento del Señor. Recuerde aquí que el apóstol Pablo utiliza palabras que Jesús ha hablado sobre el matrimonio y las aplica a la circunstancia de la iglesia de Corinto, pero respecto a las relaciones antes del matrimonio, a las relaciones que nosotros llamamos noviazgo, usted no va a encontrar ninguna indicación clara en las escrituras sobre cómo debe ser el noviazgo, pero sí principios que nos ayudan a determinar cómo en cada circunstancia o en cada cultura se puede dar un noviazgo con señales o con especificaciones o con características cristianas. Una de las preguntas que frecuentemente se hacen los jóvenes es: ¿con quién quiere Dios que me case? ¿Con quién quiere Dios que me case? Incluso esta es una pregunta
que en algunas ocasiones algunos maestros de la Biblia animan a los jóvenes a hacer esa pregunta antes de casarse. Pregúntale a Dios con quién quiere Él que tú te cases. Ahora, mire, le voy a dar una respuesta sencilla. Si tú eres hombre, Dios quiere que te cases con una mujer. Y si tú eres mujer, Dios quiere que te cases con un hombre. La pregunta ¿con quién quiere Dios que me case? Es un tanto irrealista. No es, muchas personas, muchos jóvenes o muchos padres intentan dejar en Dios la responsabilidad que los jóvenes tienen de elegir la persona con la que se van a casar. La pregunta que se deben hacer no es ¿con quién quiere Dios que me case? Porque déjeme reiterarle, si eres un varón joven, soltero, Dios quiere que te cases con una mujer. Si eres una mujer, Dios quiere que te cases con un hombre. Así que en principio debemos entender, hermanos, si estamos hablando acerca de algunos principios sobre el noviazgo cristiano, el primer principio que tenemos que destacar de las Escrituras es que el matrimonio es la buena voluntad de Dios para nuestros jóvenes. Dios quiere que los jóvenes se casen. Dios quiere que los jóvenes se casen. Esto es algo que deben considerar, esto es algo que deben entender, esto es algo que debemos enseñar a nuestros hijos. El matrimonio incluso es mucho más importante que algunos otros aspectos de la vida de los jóvenes. Si usted regresa a Génesis capítulo 2, versículo 23 al 25, Génesis capítulo 2, versículo 23 al 25, encontramos esta enseñanza en la Escritura. En el verso 23, el hombre exclama, en verdad esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne, por esto será llamada mujer, porque del varón fue tomada. Por tanto, abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre y la mujer estaban los dos desnudos y no se avergonzaban. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo Moisés sobre la relación del matrimonio? Que el matrimonio es la voluntad de Dios. El matrimonio es la voluntad de Dios. Y por ahí tendríamos que empezar. Si queremos, hermanos, que nuestros hijos tengan noviazgos que se caractericen o que la característica sea cristiana, tenemos que apuntar a esta realidad. Dios quiere que el noviazgo tenga como final propósito el matrimonio. Porque el matrimonio es la voluntad de Dios. Y esto tiene que corregir todo nuestro pensamiento sobre cómo entendemos el noviazgo, porque en la actualidad la misma iglesia tiene una percepción muy desequilibrada sobre el noviazgo y sobre el matrimonio. La iglesia en el sentido general, como en algunas ocasiones lo he dicho, muchas veces le decimos a nuestros hijos que lo más importante de sus vidas es que tengan una carrera para que puedan salir adelante y después el matrimonio. ¿Dónde está lo errado de esto? Lo errado de esto es que cuando usted regresa a Génesis, Adán no era completamente productivo hasta que Dios le consiguió una mujer. Es decir, la profesión no le va a dar al hombre lo que Dios le ha provisto a través del matrimonio. Pero nosotros, como parte de la cultura, nos han enseñado a pensar diferente. La profesión te va a dar algo que el matrimonio te va a quitar o te va a impedir obtener. Porque eso es lo que esencialmente se dice cuando un padre, cuando una madre le dice a sus hijos, varones o mujeres, no te cases hasta que... Y usted lo va a completar hasta que tengas tu carrera, hasta que ejerzas tu profesión, porque después no vas a poder hacerlo. Lo que se está cultivando, lo que se está metiendo en la mente de la persona, de los jóvenes, es que el matrimonio es un estorbo para el crecimiento personal, es un impedimento para la verdadera prosperidad. Ahora, el texto de Génesis es completamente distinto a esa forma de pensar.
Adán tiene delante de sí una gran responsabilidad, una gran tarea, pero él no la va a cumplir hasta que Dios traiga a una mujer a su lado para que sea su ayuda idónea, para que esté a su nivel, al nivel de él, y juntos traigan o desarrollen el reino de Dios. Desde luego, la caída interrumpió ese propósito, pero no lo anuló. Aún así, el hombre desarrolló en menor grado y con muchas dificultades el propósito de Dios. No anuló el propósito de Dios, sí lo hizo lento, pero el propósito se mantiene. ¿Cómo debemos entonces criar a nuestros hijos? ¿O cómo enseñamos a nuestros hijos, cómo los preparamos para el matrimonio? Inculque el matrimonio como una bondad de parte de Dios. Inculque el matrimonio como una bondad de parte de Dios. Usted se va a dar cuenta que hay una edad y una etapa para todos. Si usted como papá está observando a sus hijos, a sus hijas que comienzan a despertar las emociones dentro de ellos, dentro de ellas, hacia chicos, hacia las chicas, usted tiene en ese momento la oportunidad de conducirlos con el propósito de que vean todo eso como parte del crecimiento, no como algo de lo que se tienen que avergonzar o algo que tienen que esconder de los papás, pero tampoco como algo de lo que deben, con lo que deben jugar, sino tienen que conducirlos con sabiduría. Y eso implica también a las personas que están al lado de nuestros hijos, al lado de nuestras hijas. En Cantares capítulo 2, versículo 7, Cantares capítulo 2, versículo 7, tenemos a el novio, a Salomón, diciendo estas palabras: oh hijas de Jerusalén, os conjuro por las gacelas y por las ciervas del campo, que no disturbéis el amor, ni lo despertéis hasta que quiera. Como se ha interpretado generalmente este pasaje, es que algunos interpretan que son palabras de Salomón, otros interpretan que son palabras de la novia, de la prometida de Salomón. Pero como se ha dado la interpretación por algunos comentaristas, es que aquí se está pidiendo algo, se está mencionando a dos animalitos que eran característicos de la tierra de Israel. ¿Cuáles son? ¿Cómo lo traducen nuestra versión? Gacelas y ciervas, un tipo de venaditos. Ahora, una de las características de estos animalitos, si usted los ha visto en algún documental o en algún zoológico, la característica de estos animalitos es que son muy excitables, es decir, con facilidad se altera su estado de ánimo. Ahora, lo que está diciendo Salomón aquí es algo importante, ya sea que lo haya dicho Salomón o que lo haya dicho la novia de Salomón, pero aquí hay algo bien importante. Hay una etapa donde las emociones se van a destapar, o sea, van a excitarse las emociones. ¿Qué es lo que se requiere? Ahora, cuando las emociones comienzan a florecer en los hijos, no significa que inmediatamente tienen que buscar novio o tienen que buscar novia, pero significa que ya están entrando en una etapa que Dios, y aquí quiero decir algo, que Dios ha diseñado para tal motivo. Dios lo diseñó para tal motivo. Es entonces responsabilidad de los padres enseñar a los hijos a manejar esas emociones para que puedan hacer la elección correcta del novio o de la novia y puedan entonces enfocarse hacia adelante en el matrimonio. ¿Qué es lo que generalmente se hace? Se inhibe. Por ejemplo, si la jovencita o el jovencito dibujó un corazón en la libreta y el papá o la mamá lo ve, generalmente en lugar de la corrección se va a dos extremos, o el regaño o el juego, y ninguno de los dos sirve. El regaño inhibe. Se le puede decir cosas como: deja de estar pensando en eso, ahorita dedícate a estudiar y después, cuando termines todos tus estudios, entonces
piensas en eso. Ahorita nada de compañeritas, si eres niño, nada de compañeritas porque nada más se distraen. Si eres niña, nada de compañeros porque te van a distraer nada más. Ahorita lo único que debes pensar es en estudiar. O se cae en el juego. Con que te gusta fulanito, con que te gusta fulanita, y empieza entonces a despertarse más la emoción en el muchacho o en la muchacha y no se le ayuda a controlar la emoción para que pueda pensar con mayor serenidad sobre el tema. Ambos extremos son equivocados. Ninguno de los dos es correcto. Ahora, tenemos entonces como padres que reconocer que es una etapa en nuestros hijos. Como en algunas ocasiones lo he dicho, cuando pasan de esa etapa, por más que usted intente emocionarlos, ya no los va a emocionar. Porque todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Y estas expresiones de las emociones o de la atracción hacia un jovencito, hacia una jovencita, son naturales a partir de ciertas edades, y los padres tienen la responsabilidad de educar, de guiar, de enseñar con el propósito del matrimonio. Si usted hace la pregunta, si el muchacho, la joven, el joven, el papá hace la pregunta, ¿con quién Dios quiere que se case mi hijo? ¿Con quién Dios quiere que se case mi hija? La pregunta no es más bien la pregunta no debería de ser con quién Dios quiere que se case mi hijo o mi hija, sino más bien con quién o de qué manera estoy educando a mis hijos para que tomen esa decisión. Al final, el hijo y la hija se va a casar sobre la base de las elecciones que les enseñamos a tomar. Espero que me esté entendiendo. Tenemos un principio básico. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que mis hijas se casen, que mi hijo se case. Esa es la voluntad general del Señor y eso es lo que Dios quiere para tus hijos. Aún así, apenas los tengas en brazos, esa es la voluntad del Señor. Dios quiere que tus hijos se casen, pero pastor, mi hijo acaba de nacer. Bueno, tienes que criarlo con esa mentalidad, porque va a crecer. Y debes reconocer que esa es la voluntad del Señor. Dios quiere que tus hijos se casen. Lo que sigue va a determinar de la instrucción, de la enseñanza que se les dé y también de las propias decisiones que ellos van a ir tomando sobre la base del aprendizaje y de las malas y buenas decisiones que van a ir tomando a lo largo de su vida. El enamoramiento, en un sentido, no es un pecado, la emoción no es un pecado, pero no debe controlar las decisiones de los jóvenes. No debe controlar o no debe controlar la decisión del muchacho o de la muchacha. No es la emoción lo que debe determinar si vas a entrar a una relación de noviazgo o no vas a entrar a una relación de noviazgo. La emoción tan solo te dice algo, estás creciendo. ¿Sí me está entendiendo? La emoción te dice algo, ya estás creciendo. Ya estás creciendo y eso implica que te estás preparando para otro aspecto de tu desarrollo, de tu crecimiento. Pero la emoción no debe ser la base de, ya me gustan las niñas y pues la primera que vea le voy a pedir que sea mi novia, ya me gustan los niños y el primero que me diga si quiero ser su novia le voy a decir que sí. No, la emoción te dice que estás creciendo. Que tu desarrollo va en ese progreso natural, pero no debe ser la base sobre la cual se deben tomar esas decisiones. Y ahí nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos, les enseñamos a ver algo natural, las emociones, los sentimientos que están teniendo, pero también les enseñamos a controlar esas emociones y esos sentimientos. Tenemos que enseñarlos a controlar las emociones y los sentimientos de manera que cuando ellos digan que aceptan estar en una relación de noviazgo o le pidan a una joven entrar a una relación de noviazgo, sea con la plena responsabilidad de sus emociones, porque son dueños de sí mismos. Eso es dominio propio. Que la joven son responsables de sus emociones. Le decía, volviendo a Cantares 2:7, quienes interpretan que el verso 7 lo dice la Sulamita, algunas traducciones dan la idea de que la Sulamita está diciéndole a sus amigas, está diciendo, las conjuro, les ruego, yo sé que estamos en una etapa de emoción, permítame parafrasear esas palabras, estamos en una etapa de emoción, de enamoramiento.
Pero es como si ella les dijera, pero yo les ruego a ustedes, mis amigas, que no inciten el enamoramiento de mi parte hacia otra persona, porque ella había decidido ser la compañera, ser, usando nuestro lenguaje actual, ser la novia de el rey, quienes se ha supuesto que era Salomón. Note usted aquí cómo esta joven es dueña de sus emociones. Es dueña de sus emociones. Ella sabe que en esa etapa puede la emoción inclinarle, decir hoy me gusta este muchacho y quiero pasar la vida con él, y el día de mañana decir ahora me gusta este muchacho y quiero pasar el resto de mi vida con él, y al siguiente día al gustarle a otra persona, y lo mismo sucede con un joven. Puede decir en este día tú eres el amor de mi vida, y el día de mañana decirle a otra muchacha tú eres mi verdadero amor, y la siguiente semana decirle a otra más, ¿por qué no te conocí antes? Pero usted ve aquí a una persona que es dueño de sus propias emociones, tanto joven como señorita. Y eso es lo que tenemos que inculcar en nuestros hijos. Por eso cuando usted ve que esa emoción se comienza a despertar en el muchacho, en la muchacha, usted tiene que hacerle ver lo natural de eso, pero también la responsabilidad de gobernarse a sí mismo. Es posible que le diga, que él diga, hay una muchacha que me gusta, y lo primero que está esperando es que usted le diga, pues qué bueno, ve y háblale. Porque probablemente muchos jovencitos de su edad ya andan en relaciones de noviazgo, pero no están gobernando sus propias decisiones, sino que simplemente se están llevando por las emociones. Entonces tenemos como padres que enseñar primero lo natural de esta experiencia, pero conducirlos de manera que ellos tomen decisiones responsables, que sean responsables de la decisión que están tomando, que van a tomar. Bien, regresamos a la carta a los Corintios al capítulo 7, estamos en la primera. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? ¿Vamos bien? Bueno. Ahora, recuerde, el contexto de Pablo es diferente a nuestro contexto. Pero nos da algunos principios que son aplicables a todos los contextos, a todas las circunstancias. El verso 27 dice, estás casado, no procures separarte, estás libre de mujer, no busques mujer. ¿De qué le está hablando aquí? Dominio propio. Dominio propio. La idea de que no puedo, de que ya me ganan las ansias de tener novia, de tener novio, va en contra pues del testimonio de las Escrituras. Debe haber dominio propio. Tiene que haber dominio propio. Esto nos habla de una responsabilidad. Aquí el apóstol Pablo no está diciendo, y esto también tiene que corregir nuestro pensamiento. Pablo no está diciendo, estás libre de mujer, pídele a Dios tu compañera, que yo se lo he dicho en algunas ocasiones, este es uno de los mensajes que hemos estado escuchando últimamente de algunos maestros, de algunas personas que tienen influencia sobre la iglesia cristiana. Ora a Dios por tu compañero, ora a Dios por el que va a ser tu esposo, ora a Dios, pídele a Dios. Hermanos, eso no está en las Escrituras. Usted no va a encontrar ese pensamiento espiritualista, no lo va a encontrar. Lo que usted va a encontrar es gente que es responsable. Si tienes novio, si eres jovencita y tienes novio es porque quisiste tener novio. Si eres un joven y tienes novia es porque quieres tener novia. Si hasta ahora no tienes novio ni novia es porque no quieres tenerlo. Cada uno es responsable de las decisiones que toma. Eso es lo que está diciendo el texto. El apóstol Pablo ve el panorama general. Él sabe que el fin del antiguo pacto está cerca, que las circunstancias que van a componer ese fin van a ser dramáticas. Pero él no dice, pídanle a Dios que les ayude a no enamorarse de ninguna mujer porque los días son malos. Él dice, el que está libre, pues no busque mujer. Eso es tu responsabilidad. ¿Sí me está entendiendo? Es tu responsabilidad. Y le repito,
Hace unos meses decía, hoy ha tenido mucho peso en las iglesias cristianas, sobre todo el ejemplo o la historia de una escritora que fue soltera no sé cuántos años y a los tantos años se casó y ha sido una influencia poderosísima en el ambiente cristiano, pero hermanos, eso es espiritualizar la realidad de la situación. Nunca usted va a encontrar a nadie orando por una mujer. Ahora, desde luego se ora, pero la oración es parte de lo que tú estás haciendo. Observe esto. Si usted lee el libro de Cantares, no voy a citar las partes, pero le voy a recomendar que usted lea el libro de Cantares y usted va a encontrar algo. Las doncellas y los jóvenes en edad de casamiento, usted los va a encontrar en el libro de Cantares, ¿dónde? En las plazas. Es decir, relacionándose entre ellos. Y ahí usted encuentra otro principio. No puedes encontrar prospectos para el matrimonio si no se qué, relacionan. Si no se relacionan. Si no se da un ambiente de relaciones, de convivencia, donde los muchachos puedan convivir sin la presión de que porque el muchacho fulano de tal ya le habló a la muchachita, los adultos, otros, ya le echó el ojo, ya le habló. Sino que puedan convivir de manera libre, me refiero sin esa presión que a veces se da de andar casándolos o de andar haciendo chistes, sin ejercer esa presión, sino que se les permite relacionarse libremente, platicar libremente. Va a ser muy complicado, va a ser muy difícil que ellos encuentren prospectos para el matrimonio. Ahora usted puede darse cuenta que Dios ha dispuesto una forma muy natural en que un hombre encuentra esposa. ¿Cómo? En que una mujer encuentra esposo. ¿Cómo? Entra a su cuarto y cerrada la puerta, ora al Padre que está en lo secreto y su Padre que está en lo secreto la recompensará o lo recompensará en público. No. ¿Dónde los van a encontrar? En la convivencia. Ahora, tenemos que cuidar los extremos. Mire, yo creo que en el afán de que la iglesia sea santa, a veces nos hemos ido a extremos. Hay un pastor muy, de manera personal, yo lo admiro mucho, he leído muchos de sus libros, y no voy a decir su nombre porque lo admiro mucho, pero él en una ocasión decía esto: los jóvenes deben dejar de estar buscando la diversión, deben dejar de reunirse solamente para divertirse, pónganse a estudiar sus Biblias, a estudiar teología. Me sonó como a mi papá. No, a veces no entendemos que la jovialidad es parte de la juventud. Que, le repito, tenemos que cuidar los extremos. Devolver nuestras iglesias una discoteca o devolver nuestras iglesias un monasterio. Tenemos que cuidar esos extremos. Devolver la iglesia una discoteca donde nada más los jóvenes vienen a divertirse. No, la diversión es parte de ser jóvenes. Pero tampoco podemos decir, no, las reuniones de jóvenes nada más tienen que ser oración, ayuno y lectura de la Biblia, porque si no luego se nos echan a perder. Usted va a ver la manera tan natural de los jóvenes del pueblo hebreo, aunque no tenemos claramente cómo ellos entraban en relaciones de noviazgo. Sí, la Escritura no tiene ningún problema en decirnos cómo eran las relaciones entre ellos. Eran relaciones sanas, donde jugaban, donde cantaban, donde se nos mencionan en las plazas del pueblo, danzando sus danzas culturales, lo que era parte de su tradición, desde luego en un ambiente jovial de respeto, pero era una relación que se daba de forma natural, que es algo que se ha perdido en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia en la actualidad, incluso si se reúnen los jóvenes, es para cantar cantos, o sea, para cantar alabanzas, como se les conoce.
pero no se les permite relacionarse con un verdadero sentido de amistad. ¿Qué sucede? Las iglesias entonces hacen reuniones de jóvenes donde se cantan alabanzas, donde se estudia la Biblia, está bien. Pero de alguna forma enseñamos a nuestros jóvenes que esos sentimientos que tienen es algo de lo que tienen que avergonzarse. Tienen que avergonzarse. Y entonces ellos también comienzan a actuar de manera que buscan presentar una cara o un rostro que no es, una madurez que no tienen, y de repente sucede, pero ¿cómo puede ser que fulano de tal terminó siendo así si era líder de los jóvenes en la iglesia? Si hasta predicaba y era ministro de esto y de aquello. ¿Por qué llegó a ser así? Porque la misma iglesia le enseñó a actuar con hipocresía. Todo lo demás que no girara alrededor de la Biblia y de la música cristiana es malo. Y comenzaron a actuar con hipocresía. Lo que nos enseña la Escritura entonces, hermanos, es que el tema del noviazgo es algo que Dios, el tema del matrimonio, del noviazgo es algo que Dios ha puesto como una responsabilidad de los padres y como una responsabilidad de los hijos. ¿Estás casado? No procures separarte, estás libre, no busques mujer. El apóstol Pablo está estableciendo un principio. La condición en la que te encuentras es tu responsabilidad. La condición en la que te encuentras es tu responsabilidad. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? No, mientras la persona se quiera casar, tiene que buscar. Ahora, aquí yo creo que es más bien el cambio de pensamiento. Cambiar el pensamiento. He conocido a muchas personas que han postergado decisiones. Y cuando platico más a fondo con las personas me doy cuenta que no han sido faltas de oportunidad, sino muchas veces miedo. El miedo con lo que pasó en la familia, el miedo con lo que pasó en alguna relación anterior de noviazgo, eso genera miedo y entonces ponen una misma barrera y terminan a veces espiritualizando la situación. No, es que creo que no es el tiempo de Dios. No, creo que Dios no quiere que me case. Es que no ha llegado el hombre o la mujer que Dios tiene para mi vida. Entonces se espiritualiza algo que es tu responsabilidad. Es cambiar entonces nuestra manera de pensar, cambiar la forma en que percibimos este tema del noviazgo y el tema del matrimonio. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Con personas de dónde? Externas a la iglesia. Ese es un asunto muy debatido en las iglesias. Regreso al punto. ¿De quién es la responsabilidad del matrimonio? De la persona que se va a casar. Ahora, yo lo he dicho en algunas ocasiones. Yo como pastor, al tomar una consejería o ofrecer una consejería, yo puedo, si lo considero prudente, negarme a casar a la pareja, pero yo no puedo prohibirles que se casen. No sé si me estén entendiendo. ¿Sí? Yo como pastor puedo decir, mira, he platicado con los dos y creo que su matrimonio va a tener muchos problemas y yo me niego a casarlos, porque no quiero tener responsabilidad en ese asunto. Pero el que yo me niegue a casarlos no significa que les voy a prohibir que ellos se casen. Si ustedes se quieren casar, es su responsabilidad. ¿Sí me están entendiendo? Los veo con cara de, a ver, explíquemelo otra vez. ¿Sí me van entendiendo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la responsabilidad del matrimonio no es del pastor. O sea, yo como pastor no puedo decir,
tú te vas a casar con tu muchacho, te vas a casar con esta muchacha, tu muchacha te vas a casar con aquel muchacho, no es mi responsabilidad. Si ustedes notan, el apóstol Pablo ni siquiera está poniendo en los padres la responsabilidad del matrimonio. Los padres participan, aconsejan, guían, enseñan, pero la elección, ¿de quién va a ser? De los hijos. Y esa elección va en algún sentido, va a estar basada en lo que nosotros como padres enseñamos, inculcamos durante el crecimiento de nuestros hijos. Yo sé que en muchas iglesias aplican el texto de no os unáis en yugo desigual, pero siendo rigurosos en la exégesis, ese texto no habla del matrimonio, está hablando de un asunto completamente distinto. Así que tendríamos que sacar otros principios de la Escritura para entender con mayor claridad esto. Pero hay algo que sí queda bien claro, la responsabilidad del matrimonio es tuya. O sea, si tú te casas con una persona que a la larga termina siendo una mala elección, tú no puedes decir, es culpa del pastor que me casó. ¿No? Ahora, si tú no te casas porque el pastor te dijo, no te cases con esa persona y dices, qué buen hombre o qué buena mujer salió, es tu culpa, ¿para qué le haces caso al pastor? Ok, entonces, ¿de quién es la responsabilidad del noviazgo y del matrimonio? Pues de los involucrados. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, hermanos? ¿Alguna pregunta? Bien, ahora observe, seguimos adelante. En el versículo 32, el apóstol Pablo, estamos en la carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 32. Quisiera que estén libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y ha sido dividido. La mujer no casada y la doncella se preocupa de las cosas del Señor para ser santa tanto en cuerpo como en espíritu, pero la que se casó se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Aquí quiero solamente hacerle alguna precisión. La palabra mundo es la palabra cosmos en el texto griego, y la palabra cosmos significa adorno, viene de la palabra cosmético. Entonces aquí mundo no significa las cosas mundanas. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? El casado y la casada se preocupan de cómo adornarse o de cómo arreglarse para estar agradables a su esposo, a su esposa. Entre paréntesis, esposo, no te olvides de seguirte arreglando para tu esposa. ¿Sí? Esposa, no te olvides de seguir arreglándote para tu esposo. Usted no piense que lo está citando el apóstol Pablo en un contexto negativo. Usted no piense que Pablo está diciendo, ay no, la casada es bien mundana porque quiere agradar a su esposo. El casado es bien mundano porque quiere... No, la palabra mundo es la palabra cosmos, cosmético, adorno, arreglo. La mujer casada se preocupa por arreglarse para su esposo. El esposo debe preocuparse para arreglarse para su esposa. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Si el matrimonio al final, hermanos, es precisamente el que el esposo agrade a la esposa y la esposa agrade a su esposo, aquí usted también va a encontrar un principio. ¿Qué es lo que te va a llevar a una relación de noviazgo que termine en el matrimonio? Tiene que ver la parte también de lo que te agrada, tanto en el aspecto físico como en cuanto a las virtudes. Esta es una pregunta que le hago generalmente a los jóvenes, se la hice también a mi hijo en alguna ocasión. En alguna ocasión él me preguntaba, ¿cómo saber a qué persona vas a querer? Y al final es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Cómo sé qué persona voy a querer o cómo estoy seguro de la persona que me gusta es la que realmente voy a querer toda mi vida? ¿Cómo? Y esa es una buena pregunta, hermanos. ¿Cómo estar seguro de la decisión, si voy a tomar una decisión correcta o no?
El apóstol Pablo nos da este principio. El agradar implica que tú vas a buscar en aquella persona algo que te agrada, tanto físico como de su carácter. Una de las preguntas que le hago a los jóvenes es esta: ¿estás dispuesto a vivir con los defectos de esa persona? ¿Por qué? Cada uno sabe qué toleras y qué no toleras, ¿no es cierto? Yo puedo decir, yo estoy dispuesto a vivir con una persona que tenga esos defectos, pero no estoy dispuesto a vivir con una persona que tenga estos defectos. ¿No es cierto? Ahora, esto también nos lleva a otro aspecto que tenemos que reconsiderar. No estén buscando al novio o a la novia perfectos. Y regresamos con esas frases, ¿no? Enamórate de alguien que te acerque más a Dios. Enamórate de un joven de una joven que busque mucho a Dios. Y generalmente la idea de buscar mucho a Dios es que está leyendo su Biblia, que va al templo. Bueno, yo te diría un consejo: ve detrás, no sea que te estés enamorando de un hipócrita. No sea que te estés enamorando de un hipócrita. Porque si yo veo a un joven que tiene la tendencia al monasterio, está tratando de ocultar algo. Los jóvenes por naturaleza, ahora no estoy hablando de pecado, por favor, no me malentiendan, no estoy hablando de pecado. Los jóvenes por naturaleza son dados a la jovialidad. ¿Sí me está entendiendo? Ellos quieren jugar, ellos quieren aprender, ellos quieren crear, ellos quieren demostrar que pueden, ellos entre también tendencias pecaminosas como todos. Pero también dése cuenta, si un joven está siendo controlado por un pecado en su juventud, mucho cuidado. Mucho cuidado, porque vas a tener que lidiar probablemente con ese pecado toda su vida. Tenemos entonces aquí, no tanto, tenemos que cuidar los extremos. No es que el muchacho se pasa todo el día orando y leyendo su Biblia, tampoco es el tipo de muchacho que no quiere saber o que es un tipo de cristiano que dice, sí soy cristiano, pero vive una vida licenciosa. No, tenemos que cuidar esos extremos. Tenemos que aprender a ver a los jóvenes dentro del contexto de lo que es normal. Jóvenes sanos que les gusta trabajar, que les gusta jugar, que les gusta divertirse dentro de lo que es honorable, dentro de lo que es honesto, y que desde luego también tienen interés en la palabra de Dios. Pero esto da una vida equilibrada. ¿Sí me está entendiendo? Tienes que ver esos aspectos. Dentro de eso, al observar, tú tienes que decir, estoy dispuesto a lidiar con esto en el matrimonio, o decir, no estoy dispuesto a lidiar con esto en el matrimonio, y mejor una relación de amistad, pero no de noviazgo. Tienes que aprender a tomar decisiones de esa forma. El apóstol Pablo dice en el verso 36, verso 35 y 36. Y esto lo digo para vuestro provecho, no para ponerles restricción, sino para lo conveniente y para que sin distracción sirváis al Señor. Pero si alguno supone que pudiera actuar impropiamente hacia su prometida, la Reina Valera 60 traduce hija, y ahí tenemos un problema muy difícil en la traducción. Algunos consideran que aquí Pablo se dirige a los padres, otros consideran que aquí Pablo se dirige al novio. La palabra que encontramos en los textos griegos no es hija, es novia o prometida o virgen o doncella. Así que el texto diría algo así como: si alguno supone que pudiera actuar impropiamente hacia su doncella, y ahí viene el problema. ¿Es el padre a quien se está dirigiendo Pablo? ¿O es el novio al que se está dirigiendo Pablo? La verdad es que no sabemos. Por eso es que algunas traducciones, como Reina Valera 60, dicen hija, y otras prometida, como la versión que estoy leyendo. Si alguno supone que pudiera actuar impropiamente hacia su prometida, si pasa de la flor de la edad, y así tiene que ser, haga lo que desea, no peca, cásense. Note usted esto: si es Pablo el que se está dirigiendo al joven, ¿cuál es la instrucción?
cásate. Cásate. Note usted esto, porque esto, si a usted le está golpeando el estómago a la sociedad romana más, porque eso era contracultura. Porque en la sociedad romana quien determinaba con quién y cuándo se casaba la hija, ¿quién era? El padre de familia. Y si el apóstol Pablo está poniendo esta decisión en el prometido, les estaba dando dolor de estómago, como algunos padres. Imagínense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si Pablo está dirigiendo al hijo esta responsabilidad, entonces le está diciendo al hijo, si tú crees que tu novia ya está pasando de la edad para que los dos se casen, entonces cásate porque no estás cometiendo ningún pecado. Pero sus papás dicen, pues llévale mi carta y dile que yo, Pablo, el apóstol de la iglesia, dice que se casen porque no cometen pecado. Ahora, ¿a dónde quiero ir con esto? No estoy buscando una revolución de los jóvenes y que mañana ya todos se quieran casar. Lo que estoy intentando hacer es que usted vea que nuestros muchachos deben tener la responsabilidad de tomar decisiones. Y que debemos criarlos, educarlos para que llegue el momento en que ellos tengan la capacidad de decir, me quiero casar, pero no solamente como un impulso de las emociones, sino como un resultado de la educación que se les ha estado dando. Que el matrimonio no sea una necesidad, sino que sea una decisión que se ha tomado. Este es el punto a donde nos está llevando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos está llevando al punto de entender, hermanos, que sí, es bueno tener todas esas emociones, sí es bueno emocionarse por una muchacha, por un muchacho es bueno, pero no es suficiente, se les tiene que educar para que sean capaces de tomar decisiones y que llegue el momento en que él pueda decir, me quiero casar o me voy a casar. Que pueda llegar ese momento. Cuando nosotros como padres limitamos, no hijo, no te cases, mira, estás muy chico, todavía no tienes la experiencia o todavía no sabes qué quieres, no te cases. Inevitablemente, hermanos, a veces queremos protegerlos de supuestos sufrimientos futuros, pero los estamos empujando a sufrimientos presentes. ¿Por qué? Porque muchas veces se va a desarrollar en ellos también una forma de tratar de evitar el dominio o la sobreprotección de los padres. El apóstol Pablo entonces llega a una conclusión que, le repito, sin duda alguna, hizo que el estómago de muchos que estaban escuchando la carta les doliese por lo contundente de su declaración. Si alguno supone que pudiera actuar impropiamente hacia su prometida, si pasa de la flor de la edad y así tiene que ser, haga lo que desea. ¿Qué es lo que desea? Cásese. Haga lo que desea, cásese. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad y es dueño de su propia voluntad, y ha decidido en su corazón guardar a su prometida, bien hará. De manera que el que se casa con su prometida hace bien y el que no se casa hace mejor. Debido a los sufrimientos que estaban por delante, el apóstol Pablo considera mejor el no casarse que el casarse. ¿Qué tipo de educación le hemos dado a nuestros hijos? ¿Los estamos preparando para el matrimonio? ¿Estamos viendo el matrimonio como la forma en que sus vidas tienen que florecer o estamos viendo el matrimonio como el obstáculo para su desempeño físico? No te cases porque no vas a poder hacer esto, porque no vas a poder con lo otro. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Algunas veces
Algunas veces nos dicen, su hijo está muy chico. Depende para qué lo criemos, ¿no? Si tú ves el matrimonio como una virtud que Dios te ha dado para crecer, honestamente, yo creo que todos los que estamos casados podemos ver cómo a través de nuestros matrimonios hemos logrado cosas que tal vez solteros iba a ser mucho más difícil lograr. A veces le decimos a nuestros hijos, no te cases, primero cómprate un terreno, construyete una casa. Eso es bueno, eso es bueno. Pero muchos de ustedes adquirieron una casa estando casados, no solteros. ¿No es cierto? No te cases. Primero ahorra y después te casas. Muchos de ustedes aprendieron a ahorrar estando casados. Mucho de lo que hoy se tiene, ¿se logró cuándo? En el matrimonio. Mucho de lo que hoy se tiene. Así que, mis queridos hermanos, enseñemos a nuestros hijos a ver el matrimonio y la relación de noviazgo con mucha mayor claridad que como lo va a ver nuestra sociedad o lo ve nuestra sociedad en nuestro tiempo. Es necesario que ustedes como padres estén acompañando ahí a sus hijos, en la educación, en la enseñanza, en el manejo de sus emociones, para que cuando ellos lleguen a la etapa en la que están listos, y escuchen de boca de ellos, me voy a casar, usted no dé un salto y invoque a todos los santos del cielo y diga, ¿por qué me estás haciendo esto? Sino que sepa que está llegando el momento para el cual usted ha criado a ese muchacho, a esa muchacha, y que está en el punto en el que debe cumplir con esa responsabilidad. Lo demás lo van a hacer juntos. Lo demás lo van a hacer juntos. Trabajarán juntos y crecerán juntos y se perfeccionarán juntos y se santificarán juntos y prosperarán juntos. Y usted tendrá la dicha de haber criado hijos de acuerdo a la palabra del Señor.